se imaginan al bichito que está controlando ahí, que no tienen Pues mucha imaginación? es como para regular como por ejemplo, si estamos enfermos de algo, regula para que no esté alto ni bajo de lo normal, ¿no? Bueno, hay más o menos. Les voy a decir, porque parece que no tienen muy bien la idea. Lo que sucede con las bacterias probióticas, porque no todas las bacterias se pueden clasificar como probióticas, ¿no? Las bacterias probióticas lo que hacen es colonizar el tracto digestivo, ya sea en humanos o en otros vertebrados, ¿no? También hasta en invertebrados tienen sus propias bacterias probióticas. Entonces, estos organismos colonizan el tracto digestivo, o sea, crecen mucho más bacterias en el tracto digestivo cuando están las condiciones, y lo que hacen es que a las bacterias patógenas las van desplazando, porque están ellas creciendo en áreas y evitando que crezcan más bacterias patógenas. Entonces desplazan las bacterias patógenas porque las mismas bacterias probióticas generan ciertas enzimas, ciertos mucílagos, ciertos carbohidratos que evitan el crecimiento, ¿verdad?, en esa zona de bacterias con potencial probiótico. ¿Ok? Esa es la gran ventaja que genera la colonización de bacterias probióticas en los tractos digestivos de los organismos, ¿no? Es por eso que dicen control, ¿sí? Controla el crecimiento, ¿verdad?, de bacterias que tengan un potencial patógeno y que nos puedan provocar daño, ya sea nosotros o cualquier otro organismo, ¿no? Es así como funcionan estos controles biológicos, ¿no? Estas bacterias que tienen esa función, ¿ok? Muy bien. ¿Se quedó claro? Sí, ya mejor, maestra. Muy La verdad bien. que no sabía la definición de eso. Bueno, esa es una de las funciones, aparte de que, pues gracias a las bacterias probióticas, el tracto digestivo también es más fácil de que absorba lo que son nutrientes, por eso dice también que inmunoestimula, que estimula lo que sería el sistema inmunológico, porque sustancias que lo vuelven más fuerte, pues gracias a esta colonización también lo hace más propicio, ¿no? Entonces tienen muchas funciones las bacterias probióticas en ese sentido, tanto como el control de bacterias que crezcan en el tracto, que nos puedan ocasionar daño, como también poder asimilar sustancias que nos fortalezcan, ¿sí? Que fortalezcan nuestro sistema inmunológico. Muy bien, esto en cuanto al medio ambiente. Ahora, en cuanto a medicina, pues ya sabemos que gracias a la microbiología se han podido estudiar un montón de enfermedades, ¿no? Entre estas enfermedades, pues están la viruela, ¿sí? Que es un agente viral, su nombre científico es variola virus. El cólera, ustedes han escuchado, yo creo, en el transcurso de su vida lo que sería una enfermedad por el cólera, ¿no? Que es una bacteria que su nombre científico es Vibrio cólera, y la malaria, ¿verdad? Es que utiliza los moscos como un vector, ¿no? Y que transmite al protozoario Plasmodium. Esa es una serie, muy poquitas enfermedades en comparación de las que existen actualmente, ¿sí? Y pues la microbiología, gracias a la microbiología, pues se ha podido estudiar estas enfermedades. Y ahora pues ya saben, ¿no? El que está de moda, este bicho condenado, ¿verdad? El COVID, pues que también es un virus, pues también gracias a la microbiología, técnicas más bien microbiológicas, pues se han podido realizar bastantes estudios que hemos podido llegar hasta a una vacuna, ¿no? O varias vacunas más bien, ¿sí? Si bien se han estudiado que esos bichos son causantes de enfermedades, pues también muchos de ellos han ayudado, ¿verdad?, a proporcionar los medios de su control, ¿sí? Se han generado un montón de antibióticos, medicamentos, terapias, etcétera, que tiene también que ver con el uso de microorganismos, ¿sí? En cuanto a alimentos, pues imagínense, gracias a las bacterias tenemos que el pan, muchachos, imagínense si no tuviéramos el pan, ¿verdad? La cerveza, el vino. Entonces, pues gracias a estos bichitos, pues hemos podido gozar del sabor de lo que es el queso, ¿no? Hasta la salsa de soya, que también es un producto de una fermentación utilizando bacterias, pues es gracias a ello, ¿no?
Sin embargo, pues también existen bacterias que son responsables de lo que sería su descomposición, pues, volviendo a lo que serían los ciclos biogeoquímicos, ¿no? En cuanto a la biotecnología, pues todas estas aplicaciones comerciales que tienen que ver con la síntesis de farmacéuticos, enzimas, producción de alcoholes, muchos desinfectantes que utilizamos hoy en día, pues también tiene que ver con este estudio de los microbios, ¿sí? En cuanto a la ingeniería genética, que tiene que ver con este estudio de cómo aprovechar más lo que serían las bacterias, que tiene que ver con la generación de sustancias terapéuticas, ¿sí? Como la insulina, hormonas del crecimiento, que ya son hormonas no, más bien de tipo sintético, ¿verdad? Que han apoyado mucho lo que sería el control de bastantes enfermedades degenerativas y demás, ¿no? Y en cuanto a la investigación, pues la microbiología nos apoya muchísimo, ¿verdad? Con todas sus técnicas para poder llevar a cabo todos estos estudios de investigación, debido a que los microbios pues, son de estructura simple, o sea, nos pueden servir mucho mejor como modelo de investigación que un vertebrado, como un conejo, como un ratón, ¿no? Como son tan pequeños y de estructura tan simple, pues es más fácil también contenernos en un área de investigación que tener bichos que tienes que estar alimentando, que tienes que estar limpiando, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más fácil manejar una caja de Petri con tus colonias de bacterias para llevar a cabo una investigación de algún proceso de vital de algún organismo que el tener al bicho, ¿no? En sí. Entonces es muy fácil de manipular y por lo tanto pues también apoya muchísimo la investigación para todos estos estudios sobre todo de los procesos metabólicos y fisiológicos de los organismos, ¿no? Además de que se pueden producir millones de copias, o sea, reproducir, por ejemplo, no pueden, un ratoncito no es igual a otro ratón, aunque estén igual de blancos, igual de tamaño. Genéticamente son completamente diferentes. En cambio, cuando ustedes ven una caja de Petri con varias colonias de bacterias, nosotros podemos aislar una bacteria, tomar con una asa microbiológica, picar esa colonia y traspasarla a otra caja de Petri completamente estéril y vamos a crecer un clon de esa bacteria. Entonces, con todas las características genéticas, con el mismo ADN, ¿verdad? Lo podemos reproducir, mientras que con otros organismos sencillamente sería imposible, ¿no? Entonces, por tanto, podemos producir millones de copias de una célula sin batallar tanto, ¿verdad? Que si nosotros trabajáramos con organismos pluricelulares, ¿sí? Además que es muchísimo más económico, pues no tendríamos que gastar tanto dinero con llevar a cabo este tipo de técnicas, ¿sí? Además de reproducirse también muy rápido y por lo tanto pues nos ayuda muchísimo en lo que es los estudios que involucran la transferencia de información genética, o sea, estudiar cuestiones de ADN, todo lo que tenga que ver con la biología molecular es mucho más fácil de manipular, de mantener, de cuidar y de reproducir una colonia bacteriana de un organismo multicelular. Por eso es tan útil, ¿verdad?, en la investigación. Bueno, eso sería básicamente en general, ¿verdad?, lo que sería la importancia, ¿verdad?, de la microbiología, cómo nos ayuda, cómo nos apoya hoy en día en cuanto a tiene que ver con el medio ambiente, con la investigación, con la alimentación, con todos los procesos de ingeniería genética que se están trabajando actualmente en la producción de fármacos, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, la microbiología tiene un campo de acción muy vasto, ¿no? Entonces, hay material para mucho rato. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. A ver si mañana, desde la siguiente clase que les pregunte, van a estar bien listos. Muy bien. En cuanto a su clasificación, en cuanto a la clasificación de la microbiología, pues ustedes no sé si pues han revisado o en el transcurso
¿verdad? De su vida académica, pues hayan visto lo que serían las ramas de la microbiología anteriormente, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Desde la secundaria y la preparatoria, que hemos visto, o sea, muchísimos temas relacionados a la microbiología. Y hay varias disciplinas que se relacionan directamente con la microbiología. Sin embargo, las que yo les estoy poniendo aquí, pues tienen que ver más con la taxonomía, no tanto con la aplicada, porque si vamos a la aplicada, pues la ficología, ¿verdad? Que tiene que ver con el estudio de microalgas, pues también está muy relacionada a la microbiología, ¿sí? Pero aquí nosotros nos vamos a basar en una clasificación que tiene que ver más con la taxonómica, ¿no? Que tiene que ver con los microorganismos que existen y las formas de vida de estos microorganismos. Y por lo tanto, nada más hay generalmente se ven estas 4 ramas en la microbiología, es la clasificación más utilizada, ¿sí? Cuando ustedes escuchen sobre las diferentes ramas de la microbiología, tiene que ver más con la parte taxonómica que con la parte aplicada, ¿ok? Porque si van a revisar y van a tener otro tipo de clasificaciones, pero nosotros nos vamos a basar en esta. Así que tiene que ver, por ejemplo, con su relación con la bacteriología. Pues aquí, como lo habíamos platicado, pues va a estudiar directamente a las bacterias, ¿no? Tanto bacterias verdaderas, como se le dice, ¿no? Y a las de tipo arqueas, ¿sí? Ambos, si bien son bacterias, tienen características tanto moleculares como de hábitats muy, muy diferentes, ¿sí? A la parasitología también, que tiene que ver cómo actúan los parásitos, y aquí pues nosotros vamos a ver parásitos de tipo acelular, como serían virus, y celular, como son las bacterias, protozoos, gusanos, artrópodos, etcétera, ¿no? En cuanto a la micología, pues es la rama que estudia a lo que serían los hongos microscópicos, que pueden ser, como ya los dijeron algunos de sus compañeros, los mohos y las levaduras. Y finalmente la virología, que se encarga de estudiar a los agentes virales, ¿no? Que ustedes saben perfectamente que son muchísimo más pequeños que las bacterias, pero que a su vez dependen de otros seres vivos para su replicación, ¿ok? Y que ya quedó claro, ¿verdad? Que no son organismos, sino agentes, ¿verdad? Agentes acelulares. Muy bien, ahora iniciaremos con lo que sería una breve historia de la microbiología. Si bien es difícil, ¿verdad?, llevarlos por la historia de la microbiología, porque son tantos personajes que hicieron tantas investigaciones y descubrimientos importantes, ¿verdad?, para que la microbiología avanzara y llegara a la etapa que la conocemos hoy, pues se tiene que resumir esta información, ¿no? Entonces hay que tratar de resaltar aquellas cosas, lo más que pusieron en el camino a la microbiología, para que llegara a ser lo que hoy es. Y se conoce, fíjense, desde mucho antes del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Que es cuando empieza lo que es la contabilización de la vida pues del hombre, ¿verdad? Cuando ya se empezó a tomar en consideración el tiempo, la historia y demás. Y no sé si llamarlo la vida moderna, pero sí la vida como históricamente se ha registrado, pues, a partir del nacimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí, aunque si ya se tenía cierta idea de que las enfermedades eran provocadas por olores, de hecho, hasta por mal carácter, por pecados y demás, no se tenía una conciencia de que fuera algo tangible, pues, sino más bien era más relacionado a la parte espiritual, a las enfermedades, ¿no? Hasta que en el siglo I, antes de Cristo, este personaje, Marcus Terentius Varro, era una persona muy dedicada a lo que es, las cuestiones de tipo agronómico.
Entonces, él de hecho le sugería a sus conocidos, a sus familiares, que no se acercaran a lo que serían las marismas, a los pantanos, porque había organismos muy pequeños, invisibles, decía él, que pueden entrar por la boca, o sea, por la nariz al momento de respirar y les puede provocar enfermedades. Es la primera persona que se tiene registro que relacionó a las enfermedades con algún organismo, aunque fuera invisible, ¿no? Este personaje de Marcus Terentius Varro. Pasaron demasiados años, siglos, ¿verdad? Y otro personaje, Campostoro, un italiano, publicó una obra conocida como Contagione et Contagios Morbis, que esta persona ya relaciona, ¿verdad?, lo que serían los contagios como generadores de enfermedades, ¿sí? Y él tenía una teoría que hacía alusión a los fomes, que serían los como vectores de infección, ¿sí? Estos fomes hospedaban lo que sería el contagio o la semilla esencial del contagio y por lo tanto causaban las infecciones. Yo no sé si han escuchado la palabra fomites, alguno de ustedes. ¿No? En todos sus años académicos nunca han escuchado fomites. Bueno, los fomites serían todo material inanimado que asegura una infección. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, ¿qué te recomiendan constantemente? Que te estés lavando las manos, que desinfectes todo material que toques. ¿Por qué? Porque si tú tomas un vaso, estás contagiado, bebes agua en él y se lo pasas a otra persona sin antes de desinfectarlo, ahí va, ¿verdad?, el virus. Entonces, el fomite sería el vaso, ¿verdad?, como material inerte que asegura una infección, porque muy posiblemente esa persona que tome de él, pues se va a contagiar, ¿no? Entonces, de aquí, de esta obra, proviene ese concepto de fomites, ¿no? Porque él le da nombre de fomes a esos vectores de infección, ¿no?, que aseguran un contagio. ¿Ok? Hablando de historia, ¿no? Ahí les doy otro dato. Muy bien. Entonces, pues como ven, pasaron bastantes siglos desde el primer concepto de la que podía haber un bichito ahí, invisible, desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo XVII, ¿verdad? Ya de nuestra era. Entonces, pero pues, ¿qué hacía falta, no? Para poder, que la microbiología surgiera como una ciencia. Pues faltaban herramientas, ¿verdad? Y entre esas herramientas, pues, algo con qué ver esos bichitos, o algo con qué ver desde ese mundo invisible más bien, ¿no? Que no podía ser captado con nuestros ojos. Entonces es hasta 1665 que Roberto Hooke, un científico inglés, construye el primer microscopio óptico, o sea, ya utilizando lentes, ¿no? Y él lo que hace es que observa un material que se conoce como corchos, ¿Con el que tapan el vino o el hielo seco? El de hielo seco, yo no sé por qué le llaman corcho, pero no tiene nada que ver, es un poliuretano, no es esa cosita espumosa blanca, ¿no? El corcho serían los tapones del vino, ¿verdad? Como dice su compañero. ¿Y saben de dónde proviene ese material? Es un material orgánico, ¿sí? De la corteza de un árbol. De la corteza de un árbol, ¿sí? Entonces, este corcho es un material orgánico, no es como el poliuretano que ustedes también lo conocen como corcho. Este es sintético, ¿no? Entonces, de hecho, el árbol se llama alcornoque y está en vías de estar protegido, ¿no? Porque como lo han talado bastante, ¿no?
De hecho, ya muchos vinos ahora lo sustituyen el corcho orgánico por un corcho de plástico, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero es debido también a que es una especie que, aparte de las plagas, aparte por el cambio climático y demás, pues está siendo protegido precisamente porque está muy riesgosa su vida en la tierra, ¿no? No está en peligro de extinción como tal, pero sí es una especie protegida, ¿ok? Porque está amenazada, es una especie amenazada. Muy bien, pues él observa estas láminas del corcho, y no sé si ustedes en la secundaria hicieron esa práctica, porque yo me acuerdo hacerla en la secundaria, donde observas el corcho y él vio que observó, como todos ustedes observaron si alguna vez hicieron esa práctica, como si fuera una colmena de abejas. Entonces, esas celdas que él observó, él acuñó, de hecho, a partir de ahí, lo que sería la palabra célula, porque a él le pareció que a eso parecían, ¿no? Celdas, como las celdas de una colmena que hacían las abejas, ¿no? A él le debemos la palabra célula, ¿no? De 1665. Y bueno, pasaron bastantes añitos también hasta que llega este personaje Leeuwenhoek, que yo creo que todos han escuchado de él. Como que, no sé, en la secundaria no podría pasar de lado si no escucharon ustedes de Leeuwenhoek. Este personaje era muy pintoresco porque en realidad no era un científico, más bien era un comerciante que vendía telas. Entonces él ni siquiera, casi un analfabeto nada más, o sea, lo más rudimentario que de su conocimiento, sabía leer un poco y mal, y lo que sí era muy bueno era para las cuentas, ¿no? Era un comerciante. Pero él empezó su curiosidad, pues, por la naturaleza y demás, lo llevó a aprender a tallar lentes, ¿sí? Él, con un relojero, con un personaje de ese tipo que se dedicaba también a la talla de lentes, de espejos primero, luego lentes y demás, fue adquiriendo la experiencia que le permitió a él elaborar sus propias lentes, ¿sí? De hecho, él elaboró más de 500 lentes. Algunas de ellas, de estas lentes, podían aumentar hasta 500 veces el tamaño original de una espécimen, ¿no? De una muestra. Entonces, muchas de sus observaciones al principio, pues le llamaban loco o que estaba inventando, porque como un personaje prácticamente un analfabeto podía competir con un científico, ¿no? Que tenían toda una vida, según ellos, dedicados a lo que era el estudio, ¿no? Entonces, de hecho, ahí le pongo yo a ustedes lo que sería, pues es una muestra del microscopio que él, pues no lo vamos a llamar microscopio, más bien donde se podía adaptar una de las lentes que él había tallado para hacer sus observaciones, ¿no? Entonces, muy, muy rudimentario, pero pues era muy efectivo para hacer las observaciones. Si bien a Roberto Hooke observó organismos muy pequeños, prácticamente invisibles, por ejemplo, ahí les pongo una ilustración de una pulga dibujada por Hooke, de hecho, y no observó organismos vivos. Fue hasta Leeuwenhoek que él pudo observar ya microorganismos vivos, ¿no? Entonces a él se le debe el descubrimiento de los protozoarios, de las bacterias. Estas ilustraciones que les pongo ahí en las imágenes son ilustraciones realizadas por el propio Leeuwenhoek, o sea, él las dibujó de su manita, de su puño y letra. Entonces a él le sorprendió que muchos de estos organismos tuvieran movimiento. Entonces a él se le debe pues también esta frase que llamó animáculos a estos, porque pues les parecía, como tenían movimientos, pues parecían animales, ¿ok? Al descubrir las bacterias, pues también se le conoce como el precursor o precursor más bien de lo que sería la bacteriología, ¿sí? Entonces, pues con todos sus trabajos, aunque estuvo insistiendo, pues ya
la gente empezó a creer en él. De hecho, se acercaban mucho a él para que les compartiera el secreto de cómo tallaba sus lentes, pero él nunca quiso, un poco egoísta, Leeuwenhoek no quiso transmitir ese conocimiento. Entonces, pues nada más en la época se conocían los organismos vivos, pero nada más porque él les proporcionaba las lentes, más nunca les transmitió el cómo hacer estas lentes, ¿no? Muy bien, entonces, pues yo sé que han escuchado un poco de lo que sería la generación espontánea, esta teoría de cómo surge la vida, ¿verdad? Y en esta época, ya en los 1860s, pues muchos científicos todavía creían en esa generación espontánea que viene desde Aristóteles. Aristóteles pensaba que los seres vivos podían surgir del barro, de materia orgánica. De hecho, él creía que los cocodrilos, ¿sí?, surgían de los troncos que se encontraban flotando en los ríos, ya pudriéndose. Entonces, él pensaba que de ahí surgía los cocodrilos, o sea, no podía pensar que hubieran seres vivos que hubieran evolucionado, mucho menos, o sea, no se le pasaba ni por la mente que hubiera una teoría de la evolución. Él pensaba que aparecían tal cual, y ni siquiera pequeñitos, sino que venían al mundo ya adultos, ¿no? No sé, nunca se topó con un huevo de cocodrilo, qué sé yo. El caso es que él pensaba que así surgían los cocodrilos, ¿no? Y también en la Edad Media, había también un investigador, Helmont, que pensaba que que muchos de los organismos también aparecían así, no por reproducción, sino de hecho había recetas para producir animales. Y él tenía una receta para producir ratones que decía de que poner ropa vieja, ¿verdad? Y mezclarlo con trigo, ahí iban a surgir varios ratones. O sea, esa era la creencia. También se pensaba que las hormigas provenían o se generaban en la miel, etcétera. Había muchas teorías de esta generación espontánea, ¿no? Entonces, fue hasta en 1665, ¿verdad? Que Redi, un científico italiano, repitió un experimento muy famoso para esa época, que también estaba demostrada la generación espontánea. Decían que también las moscas crecían naturalmente de un pedazo de carne. Entonces lo que hizo Redi fue reproducir ese experimento, pero tapó la jarra donde estaba la carne. Entonces él se dio cuenta que al estar tapada, las moscas no podían ingresar hasta donde estaba el trozo de carne, ni dejar las larvas, donde se producían los gusanos. Entonces él demostró, ¿verdad?, que no existía tal generación espontánea, que había otra manera de que surgieran los organismos, ¿no? Ya en 1765, otro italiano descubrió, ¿verdad?, que también reproduciendo, ¿verdad?, otro experimento ya muy, muy famoso de la época, un experimento realizado por John Niemann, que él decía que los microorganismos surgían de manera espontánea en el caldo nutritivo, ¿verdad? Y era lo mismo, pues dejaba el caldo, una vez calentado, lo dejaba descubierto y por lo tanto las bacterias iban a proliferar en él. Y lo que hizo Spallanzini fue sí hervir el caldo, pero dejarlo tapado. Entonces él se dio cuenta que pues no existía tal generación espontánea de bacterias, ¿ok? Y finalmente hace su aparición en la historia, pues Pasteur, ¿no? ¿Quién ha escuchado de Louis Pasteur? ¿Ok? Él, gracias a su estudio, fue el primero, o fue el que pudo, ¿verdad?, rebatir lo que sería este debate, esta teoría de la biogénesis, ¿no? Esta teoría que tiene que ver con la generación espontánea. Entonces, lo que hizo, también realizó otro experimento muy famoso para la época, y
el que fue el calentar el mismo caldo, lo que hizo Spallanzini, pero lo que pasó con él no es que lo tapó, sino lo que hizo fue, gracias al calor, pudo alargar lo que sería el cuello del matraz, formando un cuello de cisne que se le conocía en la época, donde el vapor escapaba cuando estaba hirviendo el caldo, escapaba por ese cuello de botella. Entonces, ¿qué pasaba? Que el aire que estaba en el matraz se mantenía estéril, y por lo tanto el vapor o el agüita que quedó en esta parte más baja del cuello de cisne, pues evitaba la introducción de bacterias, ¿no? Entonces al momento, pero el mismo caldo, una vez que le cortaban el cuello al matraz, pues se daban cuenta que efectivamente ella tenía la posibilidad de las bacterias de introducirse a ese caldo y proliferar. Entonces él con este experimento echó por tierra esa teoría de la generación espontánea. ¿Okay? Entonces, él lo que hace, pues con todos los conocimientos que ya había en la época sobre la observación de microbios, como lo había hecho Leeuwenhoek, con los experimentos que había hecho Redi, porque recuerden que todos los experimentos, pues se quedaban registros en la época. Entonces, los investigadores o los como Pasteur, que eran tan estudiosos, pues tenían esos antecedentes. Entonces, gracias a los antecedentes de sus antecesores, que se dedicaron a la investigación de los microorganismos, pues él pudo postular, ¿verdad?, lo que sería la ley de la biogénesis. No tanto y debatir lo que sería la biogénesis, que tenía que ver con la generación espontánea. Otros avances o otros hallazgos, descubrimientos y demás que hizo Pasteur, pues tienen que ver con una gran contribución a la microbiología, ¿no? Desde el desarrollo de las técnicas asépticas, porque este personaje desarrolló lo que es muchas técnicas para evitar que el contaminar, ¿verdad?, que hubiera una contaminación por los microorganismos. También desarrolló las técnicas de fermentación, ¿sí? Fue el que descubrió que las levaduras eran las responsables de convertir el azúcar en alcohol, ¿no? Gracias a él, pues, tenemos el auge de la industria cervecera, que tiene que ver también con la pasteurización, ¿sí? Y como les dije, como fue el personaje que contribuyó al desarrollo de la técnica aséptica, pues cuando hablamos de asepsis, pues no podemos evitar mencionar lo que sería la autoclave, el esterilizador de vapor, el horno de aire caliente. Bueno, estos equipos se los debemos a Pasteur, ¿no? También gracias a él, pues él también, como ven, de hecho en la imagen se observa cómo él utilizó los tapones de algodón para evitar que el aire contaminado entrara a las botellas ya estériles. Entonces, pues bueno, él fue que impulsó muchísimo la microbiología en su época. También acuñó el término de anaerobio porque él se dio cuenta que existían bacterias de tipo aeróbico y bacterias anaerobias que crecían en ausencia de oxígeno. Entonces, a él también se le debe este concepto, ¿no? El anaeróbico. ¿Qué otra cosa hizo Pasteur? Pues también postuló lo que sería la teoría microbiana de la enfermedad, o sea que la enfermedad era efecto de una proliferación de microorganismos, ¿no? Entonces, él establece que las causas de las enfermedades infecciosas se deben a los microorganismos. Más cosas que hizo Pasteur, pues gracias a sus investigaciones, fue un investigador muy, muy productivo, muy prolífico. De hecho, pues, se llevaba prácticamente, si era un ratón, ahora se sigue un ratón de su laboratorio, ¿no? Y era muy socorrido en la época. Cualquier problema que hubiera a nivel de producción, pues se le llamaba a él para que investigara tal hecho, ¿no?
también por lo tanto él rescata lo que se le dice que rescató a la industria de la seda porque había unas infecciones que mataban al gusano, este gusano tan importante, ¿verdad? Que lo trajeron de China, ¿sí? Que era el productor de esta fibrita tan famosa que es la seda. Entonces la industria estaba pasando por serios problemas debido a enfermedades. Entonces este personaje pues también se dedicó a estudiar y descubrió qué era lo que le estaba pasando al gusano, ¿no? Qué infecciones estaban ocurriendo en los gusanos, y también logró controlar la infección, las enfermedades en los gusanos, ¿no? Pues rescatando a la industria. Ya sabemos que es el que diseñó, creó lo que sería la vacuna antirrábica, pero también él investigó otras enfermedades a nivel de ganado, como sería el anthrax en las ovejas, la tuberculosis, etcétera. Entonces a él se le deben muchísimos avances en cuanto a la construcción o elaboración de vacunas, ¿no? Y finalmente, bueno, él reunió fondos, es el que reunió fondos para este Instituto Pasteur, sí, que es famosísimo en el mundo porque gracias a él han salido grandes científicos, se han desarrollado vacunas, o sea, grandes cosas se ha hecho en este instituto en cuanto a medicina. Cuando se habla de medicina no se puede pensar en medicina sin este Instituto Pasteur, ¿no? Porque ha dado grandes personajes a la historia. Lo fundó, o sea, y no con recursos gubernamentales. Yo creo que fue el primero, ¿verdad?, que de estos institutos de ciencia que tiene que ver con las personas civiles, pues que no tienen nada que ver con el gobierno, que no son influencia política, ¿sí? Él se reunió pues más bien iba tocando de puerta en puerta la gente más rica de Francia, de París, buscando pues que lo apoyaran con su idea, la idea que tenía de fundar este instituto, ¿no? Que tuviera que ver con la medicina. Y otro personaje que se le debe grandes cosas, pues es al Ferdinand Julius Kohn, también biólogo, y a él se debe la clasificación de las bacterias en los 4 tipos principales. Casi se conocen, o sea, esta clasificación no se ha modificado casi prácticamente nada hasta nuestros días, ¿no? Que tiene que ver con su forma, que es las esféricas, varillas cortas, hilos y espirales, ¿no? Es básicamente la clasificación que como les digo, muy pocas modificaciones que se ha hecho debido a estas formas que tienen tienen más bien las bacterias. ¿Ok? También se le recuerda por el primero de demostrar unas bacterias del género Bacillus que generan endosporas. Estas endosporas se forman en estas bacterias cuando están en un hábitat que no les es beneficioso, pues, o sea, que o está muy seco o está muy frío. Entonces lo que sucede con esta bacteria es que se forma una endospora, un estado que puede permanecer latente, o sea, no se muere completamente, sino que no crece, pues, no se reproduce, no forma más colonias, sino que está de manera latente hasta que otras veces las condiciones ambientales son ideales, entonces vuelve a su estado vegetativo como Bacillus, ¿no? A él se le debe el descubrimiento, pues, de las endosporas. ¿Ya se me durmieron? Hombre. Aquí estamos escuchando. ¿Preguntas, alguna duda, algún comentario para que despierten? Todo bien. Ok. Ahora, siguiendo con la teoría microbiana de la enfermedad que postuló Luis Pasteur, pues llega a la historia este personaje, Lister, ¿sí? Entonces, él también era un asiduo lector de todo lo que tenía que ver con ciencia y se topó con los trabajos de Pasteur y leyó lo que tenía que ver con la teoría de la microbiana de la enfermedad, o sea, que los microbios eran los causantes de las enfermedades. Entonces, este médico, de hecho, era un profesor de cirugía, ¿verdad?
Él pensaba que las infecciones, porque la gente que moría o sea, era común más bien que gente que moría por una lesión, no era por la lesión en sí, sino más bien por la infección. Él se dio cuenta de eso, que las heridas se volvían putrefactas, olía mal, se veía mal, entonces él relacionó esa alta mortalidad con esa falta de atención a las heridas. Entonces él se dedicó a buscar sustancias que pudieran controlar esa infección. Entonces, al pensar, pues, como decía Pasteur, que los microbios eran los causantes de la enfermedad, él supuso que esa materia putrefacta que había en la piel, ¿verdad?, en una lesión, pues se debía a una gran cantidad de microbios. Y buscó sustancias, probó muchas de ellas y dio lo que hoy conocemos utilizó un ácido carboxílico, ¿verdad?, que hoy lo conocemos como fenol, y lo utilizó como antiséptico. A él se le debe, esta práctica de lo que serían los antisépticos, el uso de sustancias en nuestra piel, en nuestras heridas, evitando así la proliferación de microorganismos, ¿no? Por lo tanto, gracias a este descubrimiento y a estas prácticas, pues a él se le considera como el padre de la cirugía antiséptica. Si bien hoy sabemos que el fenol es sumamente irritante y de hecho, pues hasta posiblemente cancerígeno, pero en la época logró salvar muchas vidas, ¿no? Él no utilizó el fenol puro, sino utilizó ciertas diluciones que evitaban, pues, el crecimiento de bacterias, pero que no fuera tan dañino, ¿verdad?, para la persona que tuviera tal herida, ¿no?, que necesitara un antiséptico. Muy bien. Continuando otra vez con la teoría microbiana de la enfermedad, si bien, o sea, el postulado de Pasteur, otros investigadores, y lo que hizo Lister al desarrollar los antisépticos, todavía no se conocían, o sea, o no había las pruebas suficientes para decir los microbios provocan tal enfermedad, ¿sí? O qué microbio genera tal o cual enfermedad. O sea, no se tenía todavía toda esta investigación. Y fue hasta Roberto Koch, ¿verdad?, también microbiólogo y médico, fue la primera persona que pudo demostrar, ¿verdad?, que una bacteria específica generaba o provocaba una enfermedad, ¿no? Esta teoría o estos postulados o esta investigación, ¿verdad?, que nosotros conocemos hoy en día como los postulados de Koch. Ya lo han escuchado, ¿verdad? ¿O no? ¿O es la primera vez que escuchan de los postulados de Koch? Es la primera vez que lo escucho. Muy bien. Yo la primera vez también. No puede Me suena ser. un poco, pero no sé qué es. No les puedo creer. En fin, bueno, pues les voy a dejar una tarea sobre el que me describan los postulados de Koch. Luego se los dejo ahí en la plataforma, ¿ok? Entonces, Roberto Koch no nada más desarrolló estos postulados, también demostró, ¿verdad?, que una bacteria en particular, gracias a esos trabajos, a estos postulados, causaba el anthrax en el ganado, ¿no? Hasta les dieron nombre, Bacillus anthracis. También otra bacteria que descubrió fue la que provoca la tuberculosis, que es Mycobacterium tuberculosis. Descubre otras bacterias como las que causan el cólera, la fiebre tifoidea, gonorrea, neumonía. Entonces, por todos estos trabajos, por todos estos descubrimientos y más que nada por estos postulados que pudieron dar a conocer que un bicho en particular genera una enfermedad, pues es que gana el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina en 1905, ¿no? Porque fue un gran avance y además porque también
pues demuestra esto que todo el mundo decía, sí, un microbio genera una enfermedad, pero ¿cuál? ¿Y cómo demostrar que un bicho en particular provoca tal o cual enfermedad? Pues fue gracias a estos descubrimientos que hizo Koch, ¿no? Y bueno, pues ya en 1910, ya casi ya en el siglo XX, ¿verdad? Ehrlich, un microbiólogo alemán, también desarrolla el Salvarsan, que es el primer agente quimioterapéutico, el primer medicamento, ¿sí?, utilizado en el mundo, que es un derivado del arsénico y que era eficaz contra la sífilis. La sífilis en aquella época, en 1910, era terrible, pues había, porque también la falta de higiene y demás, pues estaba proliferaba mucho en la época. Entonces, no nada más era enfermarte de sífilis, sino que el enfermo de sífilis se iba degenerando, deformando, o sea, morir de sífilis en esa época era terrible, ¿no? Entonces, es el primer microbiólogo que descubre o desarrolla un medicamento para una enfermedad en particular. Aquí surge lo que sería la quimioterapia con este personaje. Y con Alexander Fleming, en 1928, que descubre por error, no fue que él dirigía sus estudios en particular para descubrir lo que sería la penicilina, ¿no? O sea, él nunca ni se imaginaba o sea, él era un microbiólogo que estudiaba las bacterias y demás, pero no con un fin de desarrollar un antibiótico. O sea, él tenía unas placas ahí sembradas, se va de vacaciones y regresa y ve que tiene en su placa algo algodonoso, y en eso algo algodonoso ve que el crecimiento bacteriano se ha inhibido. Entonces es como da con la penicilina, pero fue por error, pero lo descubrió, ¿no? Y la penicilina, pues si bien se descubrió en 1928, es hasta en la década de los 40 cuando ya se empieza a producir en masa como tal y su uso como tal, ¿ok? Y en 1939 René Dubos descubrió dos antibióticos, lo que es la gramidina y la tiroxidina, que son producidos también por una bacteria conocida como Bacillus brevis. ¿Sí? Aquí es cuando surge ya la microbiología moderna, pues a partir de 1914, pues ya se le conoce como una etapa donde ya es la microbiología moderna, que tiene que ver con estos descubrimientos, con esta producción ya de quimioterapia, el surgimiento de antibióticos, etcétera. ¿Y qué nos dice la quimioterapia? Pues la quimioterapia es todo el tratamiento de una enfermedad mediante una sustancia química, ¿sí? La sustancia química debe ser más venenosa, dice aquí, para los microbios que para el huésped. Eso tiene que ser lógico, ¿no? Porque no pudiera utilizar nosotros un veneno que nos hiciera daño, pues ¿de qué serviría? Entonces, tiene que matar el microbio, pero tiene que ser suave con el humano. Hoy en día sabemos que no hay ningún medicamento que no tenga sus efectos secundarios, ¿sí? Pero estos efectos secundarios deben de ser mucho menores que el beneficio que nos da utilizar un antibiótico o un analgésico o cualquier medicamento que nos restituya la salud, ¿sí? Por ejemplo, la quinina, que también surge, pues, surge mucho antes. De hecho, el uso de la quinina tiene que ver con la conquista de España a las Américas. Sí, en los Andes, ahí se utilizaba la quinina para el mal de la malaria. Entonces, desde ahí empieza el uso de la quinina. Es como era un medicamento tradicional, pues, para esta enfermedad. Y ya también aparecen lo que serían fármacos sintéticos, que ya serían aquellos fármacos que no tienen que ver con una bacteria produciendo un antibiótico, que serían fármacos biológicos, sino estos son elaborados prácticamente de cero en un laboratorio,
¿sí? Y pues sabemos que los antibióticos naturalmente son producidos por bacterias y por hongos. ¿Okay? Y como les comentaba, pues también surgen los problemas con la quimioterapia, ¿no? Que tienen que ver con la toxicidad y pues con este uso indiscriminado de los antibióticos, porque ya tenemos antibióticos, hasta ya, el uso indiscriminado de lo que es jabón antibacterial, que si son pastas antibacteriales, que si es champú antibacterial, o sea, todo eso uso indiscriminado de antibióticos han provocado estas cepas bacterianas sumamente resistentes a ellos. Por lo tanto, se han tenido que desarrollar antibióticos de quinta, sexta generación. Si bien matan a las cepas bacterianas, pero como les digo, ese uso indiscriminado ha llevado a esta resistencia de las cepas bacterianas. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar cuando todo el mundo le dicen, no, pues usa este jabón antibacterial, este gel antibacterial, cuando no deberíamos de hacer. O sea, ya ni siquiera, ¿cómo sabemos que son efectivos contra los bichos que actualmente hay? Porque quién sabe desde cuándo. Como les digo, ya hay antibióticos hasta de quinta generación. O sea, que no les hace la penicilina ya no es un antibiótico que sea efectivo, pues, contra las cepas de bacterias que tenemos actualmente. Entonces, ese gel lo único que hace es que si, pues nada más es resecarte más las manos o no sé qué, pero la gente lo compra con el imaginario de que, ay, sí, me va a proteger más, cuando en realidad lo único que hace es generar más problemas a lo que sería el medio ambiente, ¿no? ¿Y algún comentario? Lo vamos a dejar aquí porque sí me interesa mucho que retomemos parte de esta clase en la siguiente, cuando ustedes hablen de los postulados de coach. ¿Ok? Ya les dije que las tareas hay que hacerlas en PowerPoint porque algunos van a compartir su tarea y la van a explicar. Entonces hay que estudiar la tarea, hay que estudiar parte de la historia que les di de la microbiología. O sea, nos faltaron muchos personajes, o sea, desde quien también no podíamos pensar en la microbiología si no tenemos medios de cultivo, ¿no? Si no tenemos la caja de Petri. O sea, también ese fue un descubrimiento, fue un invento que le dio auge, ¿no?, a lo que sería esta disciplina de la microbiología. Entonces, pero es imposible poner tanta gente, tantas cosas, porque tendríamos todo el semestre aquí a hablar de quién hizo qué en la microbiología. Entonces, lo único que hice fue resumir un poquito, ¿verdad?, de los hallazgos o de los descubrimientos o de los inventos. Por ejemplo, tampoco hablamos de Jenner, que fue el inventor de la vacuna, ¿verdad? Entonces, pero bueno, con el afán de que tengan algo de antecedentes de cómo se ha desarrollado la microbiología hasta nuestros días, pues les dejo esto. Hay que estudiarlo. Y la tarea para la próxima clase, que tiene que ver con los postulados de Koch, porque hoy en día se siguen usando. Entonces, son básicos y más para la parte microbiológica, que es lo que nos interesa hoy. ¿Algún comentario? Por el momento bien, maestra. Maestra, ¿Mande? ¿cuándo va a subir la tarea? ¿Perdón? ¿Ahora va a subir la tarea o cuándo? Sí, ahorita la tarea se tiene que entregar para la siguiente clase, ¿no? Ahorita nada más les voy a, pues lo que les acabo de decir es lo que voy a describir en el texto, ¿no? Describir los postulados de Koch con sus diagramitas. O sea, acuérdense que la tarea tienen que ustedes que hacerla lo más completa posible, o sea, la información más completa, porque tiene que ver con su evaluación, directamente con su evaluación. Entonces, entre más completa sea la tarea que me entreguen, pues mucho mejor evaluación van a tener. Y si ustedes son capaces
de transmitirla, ¿verdad? Demostrarnos a sus compañeros y a mí de manera explicativa, o sea, que sepan bien a bien qué es lo que están diciendo, pues también tienen una mejor calificación que aquellos que no, ¿no? Entonces, acuérdense que ustedes tienen que luchar por su calificación. Esta es una lucha de a ver quién expone mejor, ¿ok? ¿Quién hace el mejor trabajo? ¿Quién es la tarea más completa? Como les digo, no me importa si no lo hacen en computadora, pero sí que sean en hoja blanca y con letra clara. Si hacen los dibujos a mano, o sea, no me importa que lo hagan a mano, pero que sea la información completa y clara. ¿Sí? Sí, está bien. Maestra, yo dijo que Adelante. dijo que íbamos a hablar sobre qué es el COVID, que no lo entendí muy bien ahorita. Ay, y yo casi no te oigo. Si me puedes repetir. Ahorita ¿me escucho? ¿Sí me escucho? Sí, ¿O no? ahora sí. Ah, ok. Que no lo entendí muy bien, que íbamos a hablar sobre algo del COVID, lo entendí mal. ¿Del COVID? No, claro que no. Los postulados de Koch. Acabamos de ver a este científico. Es que la he entendido del COVID y me quedé así me saqué acá del tema y dije, ¿qué? No. Ahí les voy a dejar en la plataforma de qué es lo que van a hacer. El COVID, no. Fue un ejemplo que di yo, pero ya hace bastante atrás de la clase. No, eso no. Nada que ver. ¿Está claro? Que hay que estudiar, que hay que investigar. También las fuentes de la bibliografía consultada también hay que ponerla, o sea, hay que seguir el protocolo de un trabajo universitario completo, no quiero hojas sueltas que me suban ahí la imagen, una fotito ahí, no. Entonces hay que seguir bien, ya como universitarios que son, como ya están en tercer año, entonces pues, hay que tener mayor seriedad y compromiso. ¿Ok? Sí. Entonces, tienen material tienen tarea, aprovechen el tiempo. ¿Ok? Y si no hay más comentarios por parte de ustedes, pues yo me despido. Nos vemos el jueves, nos toca, ¿verdad? Maestra. Mande. Dice Luisa que ella no pudo entrar porque no tenía luz en su casa. Me dijo que le dijera. Pues va a tener la tarea que se aplique. Okay. Y también el material para que estudie. Ok, yo lo comunico. Porque voy a preguntar la siguiente clase. O sea, durante las clases, el material que doy una clase anterior, la pregunto.